A raíz de las enormes inconsistencias históricas de la película Gladiator 2, se ha revivado un añejo debate sobre si pudieron celebrarse o no naumaquias o batallas navales en el Anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo. Hay quien afirma que sería imposible rellenar la arena del anfiteatro con agua. Bajo esta arena y una estructura de madera existía una red de túneles llamado hipogeum. Por tanto, el agua se habría filtrado e inundado estos corredores y la fosa bestiaria, el lugar donde se guardaban las fieras destinadas a las venaciones o cacerías, que salían a la arena a través de un complejo sistema de elevadores y rampas. La arena, además, estaba separada de las gradas por un muro de unos 4,5 metros de altura. Si ésta se inundaba, no habría podido contar con la profundidad suficiente para que flotasen las naves. Y por si fuera poco, la arena del Coliseo es una elipse de 83 por 48 metros. Un buque de guerra, como un trireme con más de 30 metros de eslora, no habría tenido espacio suficiente para maniobrar. Ni siquiera habría podido acceder al interior del anfiteatro por las dos puertas de acceso, la puerta triunfal y la libitinense. Pero hagamos un breve repaso histórico a estos simulacros de batallas navales, un fenómeno muy poco común en Roma a causa de su elevadísimo coste. La primera naumaquia conocida fue organizada por Julio César en el año 46 a.C. para celebrar su cuádruple triunfo en un lago artificial construido para este fin en el campo de Marte. César quiso recrear una batalla naval entre egipcios y tirios que movilizó a unos 1.000 combatientes y a 2.000 remeros por cada flota. En su mayoría fueron prisioneros de guerra y condenados a muerte. En el año 2 después de Cristo, Augusto hizo excavar en el Trastevere una laguna permanente para celebrar naumaquias. En su Res Gestae, el Princeps asegura que medía 533 por 355 metros. Estaba alimentada por el Aqua Sietina, un acueducto de 32 kilómetros construido para tal fin. Su extensión era lo bastante amplia como para albergar 30 triremes y birremes que recrearon las flotas persa y ateniense en la batalla de Salamina. La naumaquia de mayores dimensiones conocida tuvo lugar en el lago Fucino, en el año 52 después de Cristo, a instancias del emperador Claudio. En ella combatieron 50 naves de guerra por cada bando, entre trirremes y cuatrirremes. En el año 57, Nerón construyó otra naumaquia rodeado por un graderío de madera en el campo de Marte. La arena de esta especie de anfiteatro se rellenó con agua, con peces y criaturas marinas. Esta vez la batalla fue entre persas y atenienses, tras lo cual se drenó la arena para celebrarse un combate terrestre. Las naumaquias del anfiteatro Flavio Coliseo formaron parte de los festejos de inauguración de este edificio, realizados en el año 80 durante el reinado del emperador Tito, un episodio recreado con bastantes licencias por la serie de televisión Los que van a morir. Conocemos lo sucedido gracias a dos fuentes, el historiador griego Dion Casio y los epigramas del poeta hispano-romano Marcial. Dion asegura que en el anfiteatro se llenó de agua y que se exhibieron caballos, toros y otros animales a los que se había enseñado a nadar. También se celebró una naumaquia con 3.000 combatientes que recreaba una batalla entre Atenas y Siracusa. Incluso se construyó una isla artificial donde los marinos desembarcaron para luchar. Dion añade que otros hombres realizaron una exhibición similar fuera de la ciudad, en un lugar que Augusto había excavado para este propósito. Se está refiriendo sin duda a la naumaquia Augusti del Trastevere. Esta naumaquia en el Coliseo parece confirmada por Marcial en su libro de los espectáculos, una colección de epigramas publicada en el año 80, poco después de su inauguración. De forma un tanto ambigua, Marcial le habla a un supuesto espectador acerca de una batalla naval, celebrada donde poco antes habría sido tierra firme y que poco después volvería a serlo. La segunda naumaquia del Coliseo tuvo lugar en época de Domiciano, el hermano y sucesor de Tito, tal vez en el año 89. En esta ocasión es Suetonio quien de forma inequívoca nos dice que Domiciano celebró una naumaquia en un anfiteatro. Poco después, Domiciano volvió a organizar una naumaquia, pero esta vez lo hizo en una laguna recién excavada, aprovechando la piedra extraída para la reparación del Circo Máximo. Las últimas naumaquias que conocemos volvieron a celebrarse en lagos artificiales, como la financiada por Trajano en el año 109, o la de Filipo el Árabe en el 248, que tuvo lugar en la Naumaquia Augusti.
¿Se realizaron realmente naumaquias en el Coliseo o solo son exageraciones de Dion Casio, Suetonio y Marcial? Como suele ser habitual, los historiadores no se ponen de acuerdo, aunque la mayoría de expertos, como Alfonso Mañas, no cuestionan la información referida por las fuentes. Thomas Wiedemann no solo considera posible que los anfiteatros romanos se rellenaran con agua, sino que además, en la parte oriental del imperio, algunos teatros tal vez pudieron ser acondicionados para inundar su orquesta y allí celebrar venaciones o cacerías de animales como cocodrilos o hipopótamos. Esta opinión es compartida por Marcus Junkelmann, quien considera que algunos anfiteatros, como el de Verona, pudieron contar con una piscina para este fin, aunque pone en duda que toda la arena del anfiteatro pudiera inundarse completo. Otros investigadores creen que las naumaquias del Coliseo son solo una fábula. Para celebrar una naumaquia, por tanto, los romanos habrían podido desviar el curso de un río, construir un acueducto de 32 kilómetros, excavar un lago artificial de 18 hectáreas, trasladar 100 naves de guerra y sacrificar a 18.000 prisioneros, pero no habrían podido encontrar el modo de impermeabilizar la arena del Coliseo. Pero esto pudo realizarse entre los años 81 y 96, en época de Domiciano, en el anfiteatro Flavio se construyó un nuevo hipogeo, el que puede verse en la actualidad. Antes, probablemente, el hipogeo habría sido un pasillo de 2 metros de altura, cubierto con tablas, como el de otros anfiteatros. Bastaría con retirar esta plataforma de madera y dejar que el agua lo llenase. A partir de entonces, en opinión de muchos especialistas, ya no pudieron realizarse más batallas navales. El ingeniero Martin Kreiper explicó cómo la arena del anfiteatro Flavio pudo anegarse, gracias al Aqua Claudia, un acueducto cercano cuyas aguas abastecían a una ladera del Palatino y a la Domus Aurea de Nerón. Sabemos por Frontino, un senador que ejerció el cargo de curator aquarum, el magistrado encargado de velar por el suministro de agua en Roma, que el Aqua Claudia transportaba 4.607 quinarias, unos 1.060 litros de agua por segundo. Aunque las tomas ilegales reducían su cauce, Kreiper ha estimado que la arena del Coliseo podía haberse llenado hasta una altura de 1,5 metros en un periodo de entre 35 a 76 minutos. Eso suponiendo que todo el agua se destinara a este fin. ¿Pero qué hay de las naves? ¿Realmente los barcos podrían navegar en tan solo 1,5 metros de profundidad de agua? Las quinquerremes, trirremes y liburnas romanas poseían una eslora de entre 33 a 38 metros. El número de remos se incrementaba disponiéndolos en varios niveles. Estas naves en efecto eran demasiado grandes para poder maniobrar en la arena del Coliseo. Sin embargo, el ejército romano también contaba con naves de guerra más pequeñas, empleadas para la navegación fluvial. Este tipo de galera se denominaba navis lusoria y estaba tripulada por un timonel más 30 soldados a los remos. Unos pecios hallados en Mainz con una eslora de entre 18 a 22 metros parecen corresponderse con este tipo de embarcación. ¿Qué profundidad de agua habría sido necesaria para que este tipo de embarcación pudiera navegar en la arena del Coliseo? Un carguero moderno requiere mucho puntal, ya que en virtud del principio de Arquímedes desaloja una enorme cantidad de agua, pero esto no ocurría con una galera de la antigüedad. Un trireme de 36 metros de eslora y 170 remeros como el Olympias, una réplica construida en Atenas, apenas posee un calado de 120 centímetros. A partir de un pasaje de Tucídides, el equipo de construcción del Olympias dedujo que un trireme tripulado no podía tener un calado superior a unos 100-110 centímetros y probablemente menos. En otras palabras, con 1 metro de profundidad de agua sobraría para que una navis lusoria como la de Mainz, con 96 centímetros de puntal, navegase, aunque obviamente las maniobras que pudieran realizar en la arena del Coliseo no podían ser muy complejas. Seguramente se limitarían a una sucesión de abordajes tras una embestida inicial.